Están viendo ya todos mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, sí se ve. ¿Lo están viendo en modo de presentación ya? Sí, Ya, perfecto. Entonces, buenas tardes con todos. Vamos a empezar el tema que nos toca revisar el día de hoy. Es sobre hipopituitarismo. Un tema interesante. Espero que hayamos hecho una presentación que para que ustedes aprendan eh, todos los puntos más importantes de este interesante tema. Una vez más, soy la doctora Anita Tarco Virto, trabajo en el Hospital Revaliati en el servicio de endocrinología, así que, bueno, sin más preámbulo, empecemos con la clase. El hipopituitarismo, pues, es una enfermedad definida como la incapacidad de la hipófisis de responder con la cantidad suficiente de hormonas frente a las necesidades de las glándulas blanco y del organismo. Va a ser, pues, un cuadro clínico originado por la secreción disminuida o nula de una o más hormonas hipofisiarias. Así, cuando la deficiencia es parcial, es decir, falta una o más hormonas hipofisiarias, se va a denominar hipopituitarismo como tal. Pero si la deficiencia es de todas las hormonas hipofisiarias, ya se va a llamar panhipopituitarismo. En cuanto a la historia, el hipopituitarismo fue descrito por primera vez por Morris Simons en 1914. Se le dio este nombre al cuadro que él describió como enfermedad de Simons. Describió un cuadro caracterizado justamente por deficiencia de todas las hormonas hipofisiarias, con algunas características clínicas típicas que vamos a ver más adelante, como es la falta de vello, la palidez de la piel y algunos detalles interesantes que vamos a ver más adelante. Dentro de las generalidades, el hipopituitarismo tiene una prevalencia variable entre 29 hasta 45.5 por 100.000 habitantes y una incidencia de 4.2 por 100.000 habitantes por año. Se puede presentar, sobre todo en edades mayores, su incidencia aumenta con la edad. La etiología va a depender, puede ser congénita o puede ser adquirida. La incidencia aumenta con la edad y sobre todo con causas adquiridas, ¿no? Las alteraciones que se van a dar van a ser orgánicas y funcionales a nivel hipotalámico, a nivel hipofisiario o a nivel de región paracelar. Tenemos que recordar la embriogénesis de la hipófisis, pues esta se va a producir a partir de la yuxtaposición de células de dos orígenes. Por un lado, aquí ven en rojo una evaginación ectodérmica del ostomodeo llamada bolsa de Rathke. Y por otro lado, en azul, una prolongación del diencéfalo hacia abajo, el neuroectodermo, que se denomina infundíbulo. Entonces, la bolsa de Rathke se va a separar de la cavidad bucal posteriormente y va a producir lo que se llama hipófisis anterior o adenohipófisis, esto que está en rojo. Una porción se va a extender hacia el lado del infundíbulo y lo va a rodear, va a formar la pars tuberalis o pars tuberal. Por otro lado, el infundíbulo, que está en color azul, va a originar la hipófisis posterior o pars nerviosa o neurohipófisis. Y el resto del tallo hipofisiario. Este es un modelo para la regulación de la secreción de hormonas en la adenohipófisis y vemos que tiene 3 niveles de control. En el primer nivel, las hormonas hipotalámicas van a atravesar el sistema portal y van a actuar directamente sobre sus células diana correspondientes, que sería a nivel hipofisiario. En el nivel 2, las citoquinas y los factores de crecimiento intrahipofisiario van a regular la función trópica de las células para un control paracrino y autocrino. Y en el nivel 3 tenemos las hormonas periféricas que ejercen una acción de inhibición mediante retroalimentación negativa de la síntesis y secreción de las hormonas correspondientes a nivel hipofisiario y a nivel hipotalámico.
Esto es importante que recordemos porque va a funcionar para todos los ejes hormonales. Así vemos en esta imagen que tenemos todos los ejes hormonales. Veamos que todas las hormonas que se secretan en el hipotálamo pueden estimular o pueden inhibir la producción de diferentes hormonas a nivel hipofisiario. A nivel hipofisiario, que sería todo esto, las hormonas que se producen en la adenohipófisis o lóbulo anterior pues van a ser la hormona de crecimiento, la hormona estimulante de la tiroides, las gonadotropinas, como son LH y FSH, ACTH, prolactina. Y en el lóbulo posterior se produce la hormona antidiurética y la oxitocina, que son producidas en las células neurosecretoras en el hipotálamo. Dentro de las hormonas que se producen en el lóbulo anterior, pues vamos a ver cada uno de estos ejes muy rapidito como para recordar. El eje, en primer lugar tenemos el eje corticotropo, en el que la hormona liberadora de corticotropina o CRH va a estimular la producción a nivel de las células hipofisiales, la producción de ACTH. Y esta ACTH va a actuar sobre las glándulas suprarrenales por medio de su unión a sus receptores y va a producir un incremento de la secreción de cortisol. La acción del cortisol va a tener que ver en la homeostasis y en la función celular. Esta secreción de cortisol va a tener un control feedback negativo tanto a nivel hipofisiario como hipotalámico. En cuanto al eje tirotropo, la TRH o hormona liberadora de TSH es la hormona que se libera a nivel hipotalámico. Se va a unir a sus receptores. Bueno, va a estimular la producción a nivel de la hipófisis de la hormona TSH o estimulante de la tiroides, la cual se va a unir a sus receptores en la célula tiroidea a través de su subunidad beta y va a producir o va a estimular la producción, la liberación de hormonas tiroideas, tanto tiroxina como triotironina, T4 y T3, que tienen un papel muy importante en lo que es la termogenia y la síntesis de proteínas. En cuanto al eje gonadotropo, la GNRH que es secretada en el hipotálamo se va a dar en forma pulsátil y va a estimular la liberación a nivel hipofisiario tanto de LH como FSH. Y van a actuar en sus órganos diana. La LH va a actuar a nivel de los ovarios, interviniendo en la producción de estradiol y progesterona, así como también a nivel de los testículos, aumentando la producción de testosterona y pina. Y la FSH va a actuar a nivel de los ovarios también, va a tener su papel con la producción de las hormonas femeninas y un papel en la producción de las hormonas masculinas a nivel testicular. La producción de las hormonas femeninas tienen un papel importante en lo que es la ovulación, mientras que las hormonas masculinas, su papel en la espermatogenia. En cuanto al eje somatotropo, pues el hipotálamo va a tener una regulación dual de la secreción de la hormona de crecimiento. La hormona liberadora de hormona de crecimiento, la GHRH, va a estimular la secreción de hormona de crecimiento o hormona somatotropa, mientras que la somatostatina, que también es liberada en el hipotálamo, va a tener un efecto inhibidor de la producción de hormona de crecimiento a nivel hipofisiario. A esto se refiere la regulación dual. La hormona de crecimiento, a su vez, va a actuar a nivel hepático, estimulando la liberación del IGF-1, que es un factor de crecimiento semejante a insulina, cuyo nombre también es la somatomedina. Y esta es la que va a ejercer su acción trófica sobre los condrocitos y va a tener su papel en el crecimiento lineal y orgánico. Entonces, las manifestaciones del exceso de la secreción de hormonas de crecimiento básicamente van a ser por aumento de la secreción de este factor de crecimiento semejante a insulina IGF-1. Finalmente, tenemos en este esquema
el eje lactotropo, en el que la prolactina es una hormona que se va a producir por medio de un control negativo hipotalámico, a diferencia de las otras, ¿no? La dopamina es la que va a ejercer este efecto negativo sobre la hipófisis para la producción de prolactina. Y básicamente se va a secretar prolactina como respuesta a un estímulo a nivel de la glándula mamaria y tiene su papel más importante en lo que es la lactancia, aunque hoy en día se conocen muchos papeles de la prolactina a otros como en el sistema inmune, tiene en realidad un papel pleiotrópico. Les comentaba láminas antes que el hipopituitarismo puede ser congénito o puede ser adquirido, entonces pueden haber causas congénitas y adquiridas. Dentro de la deficiencia hipofisiaria hereditaria que vendría a ser lo congénito, pues el desarrollo de la glándula hipofisiaria va a depender de la expresión secuencial, temporal y espacial de factores de crecimiento y moléculas de señalización que se observan en esta columna. Van a incluir estos factores de transcripción, el POP1, X1, PITX2, LHX3, LHX4, TBX19, OTX2, SOX2, SOX3, etc., etc. Entonces, las mutaciones genéticas en cualquiera de estos factores puede conducir al hipopituitarismo congénito en asociación con un amplio espectro de defectos craneofaciales de la línea media, como vamos a observar en esta otra columna. El hipopituitarismo congénito puede presentarse con síntomas específicos en los neonatos, pero en algunos casos la expresión completa del hipopituitarismo va a evolucionar con el tiempo y la última deficiencia se va a presentar alrededor de la adolescencia o ya en la adultez temprana. Se puede dar también la deficiencia aislada de una hormona hipofisiaria, que puede ser causada específicamente por una mutación en un gen, por ejemplo, deficiencia aislada de ACTH por mutaciones en TBX19. Y de hecho, pues puede haber otras, como por ejemplo acá la mutación NROB1, que va a producir solo deficiencias de las gonadotropinas, FSH y LH. Como también puede haber una sola mutación que genere múltiples deficiencias, como en este caso, ¿no? El PROP1 que va a producir deficiencia de hormona de crecimiento, prolactina, TSH, LH, FSH, ACTH. Como les mencionaba, puede haber alteraciones de línea media. Por ejemplo, vean aquí que hay la hipófisis clásica en varias de ellas, o puede estar la neurohipófisis ectópica. Puede haber, como ven, alteraciones en todo lo que es adenohipófisis, neurohipófisis, ¿no? Aquí les he puesto algunas mutaciones con las que generan hipopituitarismo y que están asociadas a otras alteraciones. Por ejemplo, las mutaciones GSX1 va a estar asociado a displasia septoóptica. Esto incluye una hipoplasia del nervio óptico, agenesia del cuerpo calloso, hipoplasia hipofisiaria. Va a darse el hipopituitarismo en la evolución. Esto es lo que se conoce como el síndrome de Morsier. La mutación del PIT1 está asociado con deficiencias combinadas tanto de hormona de crecimiento, prolactina y TSH. Las mutaciones PROP1 son una deficiencia combinada de hormonas beneficiarias como LH, FSH, GH, prolactina y TSH. Se presentan en edad temprana, la hipófisis es pequeña, está hipoplásica, puede ser normal o puede tener extensión supracelular. La mutación CAL1 es una deficiencia aislada de gonadotropinas e hiposmia, el llamado síndrome de Kallmann. Las mutaciones hoy en día conocidas como DAX1 o NROB1 se refieren al hipogonadismo hipogonadotrópico que incluye hipoplasia del hipotálamo, de la hipófisis y gónadas en asociación con una hipoplasia suprarrenal congénita que se da en hombres. La mutación SOX2 es un hipopituitarismo asociado a anoftalmia bilateral e hipoplasia de la adenohipófisis.
Entonces, la etiología de la deficiencia hipoficiaria hereditaria se puede deber a mutaciones también en los receptores de las hormonas hipotalámicas, como es el caso de mutaciones en el receptor de la hormona liberadora de hormona de crecimiento o la hormona liberadora de corticotropina o hormona liberadora de gonadotropinas o en el receptor de la hormona liberadora de TSH. También puede darse por alteraciones estructurales como la aplasia hipoficiaria, hipoficiaria o masas del sistema nervioso central o encefalocele. Y como les había mencionado en láminas anteriores, defectos en los factores de transcripción, mutaciones a nivel de todos estos factores de transcripción que nos pueden dar deficiencias múltiples o aisladas de las hormonas hipoficiarias. También se pueden dar mutaciones hormonales en sí, es decir, mutaciones en la estructura de las mismas hormonas hipoficiarias, como es el caso de mutaciones GH1 en la hormona de crecimiento o mutaciones de la subunidad beta de la FSH, de la LH o de la TSH, y así darse como consecuencia una deficiencia de alguna hormona hipoficiaria. La insuficiencia hipoficiaria adquirida, por otro lado, como su nombre lo indica, va a ser consecuencia ya posterior, o sea, se nace con la hipófisis normal, no hay mutaciones, pero por alguna razón se va a alterar la función hipoficiaria. Puede ser de origen traumático, como es la resección quirúrgica, por ejemplo, del tallo hipoficiario, que puede generar una deficiencia de las hormonas hipoficiarias, lesiones por radiación también en el contexto de un tratamiento de alguna neoplasia que implique radiación de la cabeza, del cerebro y pues por tanto de la hipófisis, o un traumatismo craneal. También lesiones infiltrativas o inflamatorias, con la hipofisitis, que puede ser primaria, como la hipofisitis linfocítica o granulomatosa, o la hipofisitis xantomatosa, o la hipofisitis secundaria, que puede estar en relación a sarcoidosis, histocitosis, infecciones, la granulomatosis de Wegener o la enfermedad de Takayasu. También dentro de este grupo de infiltrativas e inflamatorias está la hemocromatosis. Se puede dar por infecciones de distintos tipos, por alteraciones vasculares relacionadas con el embarazo, aneurismas, apoplejía, diabetes, hipotensión, arteritis, drepanocitosis, ¿no? Por alteraciones neoplásicas, llámese un adenoma hipoficiario, una masa paracelar, que puede ser un quiste de Rathke, un quiste dermoide, un meningioma, o disgerminoma o ependimoma. Un craneofaringioma, que suele ser una causa frecuente de hipopituitarismo en niños, el amartoma hipotalámico o el gangliositoma, metástasis hipoficiarias de neoplasias de otros lados, como de pulmón, de mama, que pueden hacer metástasis a la hipófisis. Tumores malignos biológicos como las leucemias o linfomas también pueden instalarse en la hipófisis. Y puede haber insuficiencia hipoficiaria funcional como consecuencia de deficiencias nutricionales, restricción calórica, malnutrición, exceso de ejercicio, enfermedad crítica como la enfermedad aguda o insuficiencia renal crónica o insuficiencia hepática. En casos de hiperprolactinemia, de hipotiroidismo y asociado a fármacos también. Tenemos dentro de los fármacos los esteroides anabolizantes, el exceso de glucocorticoides, el uso de agonistas de GnRH, estrógenos, dopamina, análogos de somatostatina y el exceso de hormona tiroidea. Entonces, acá en esta parte baja del cuadro vemos que dentro de las causas más frecuentes de hipopituitarismo adquirido, pues el tumor hipoficiario en más de la mitad de los casos, luego el craneofaringioma en un 12% y las causas idiopáticas en un 10%. Las demás causas van a tener pues una presentación entre 1 a 4%, mucho más raras, ¿no? Me salté en la lámina anterior el detalle de las causas infecciosas, porque acá tenemos un detallado más específico respecto a si las infecciones son por bacterias, por ejemplo, puede ser por estreptococo del grupo B, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Borrelia, Treponema pallidum, nocardia, Mycobacterium tuberculosis, ¿no? También por infecciones virales, por ejemplo, el Coxsackie B5, el virus de la influenza A, el herpes simple, varicela, el citomegalovirus, enterovirus, ¿no?
El virus de la fiebre hemorrágica, por ejemplo, la fiebre hemorrágica del Congo, la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Infecciones por hongos también, como Aspergillus, Candida albicans, Pneumocystis, ¿no? Parásitos como Toxoplasma, por ejemplo, también pueden llevar a un cuadro de hipopituitarismo, si es que se instala en la hipófisis. El traumatismo cerebral no solo puede ser por, como les había comentado, por radiación en esa zona, también puede ser una lesión cerebral traumática, sobre todo en deportes de contacto, o una hemorragia subfaranoidea, también puede ser la causa. Otra causa adquirida puede ser los síndromes paraneoplásicos, que se produce una respuesta anormal inmune a un tumor, los anticuerpos anti-PIT1, los anticuerpos anti-POMC, que los vamos a ver más adelante. También puede ser inducido por otras drogas, habíamos mencionado los esteroides anabolizantes, corticoides, pero también pueden ser otras drogas como el interferón alfa, la ribavirina, esta nueva gama de medicamentos inhibidores, los famosos immune checkpoint, que son inhibidores inmunes, inhibidores CTL4, que son los inhibidores del antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos, inhibidores PD1, todos estos son medicamentos que se utilizan en el tratamiento de neoplasias, ¿no? El inhibidor CTL4 típico es el ipilimumab, que se utiliza en el tratamiento de melanomas, por ejemplo. Inhibidores PD1 como el nivolumab, o inhibidores PDL1 como el atezolizumab. Otras causas pueden ser la silla turca vacía, que puede ser primaria o secundaria, o causas hepáticas, que también se mencionan dentro de la etiología. De todas esas etiologías, pues cobra cierta importancia el hipopituitarismo por traumatismo cerebral, que está en relación a deportes de contacto, al boxeo, ¿no? Que pueden dar hasta un 68% de cuadros de hipopituitarismo. También las hemorragias subfaranoideas, que pueden dar un 37 a 55% de hipopituitarismo. El hipopituitarismo, como les había dicho, se puede producir por lesión a nivel hipotalámico y no se van a producir los factores liberadores. Se puede dar por lesión del tallo hipoficiario y se va a alterar el flujo de los factores liberadores del hipotálamo hacia la hipófisis, o por lesión hipoficiaria en el que no se van a producir las hormonas hipofisiarias. Entonces, si se corta el tallo hipoficiario o se lesiona el tallo hipoficiario, pues las hormonas hipotalámicas no van a poderse liberar hacia el nivel hipoficiario y se va a producir el hipopituitarismo, todas las hormonas hipofisiarias. El hipopituitarismo se puede clasificar en primario o en secundario según dónde se produce la afectación. Primario si es un trastorno de la glándula hipofisiaria, el que va a condicionar la disminución de la secreción de las hormonas hipofisiarias. Y secundario cuando el trastorno es a nivel hipotalámico, en el que se va a producir la disminución de la secreción de las hormonas liberadoras hipotalámicas. El hipopituitarismo primario, entonces, o sea, las que tienen su alteración a nivel hipofisiario, pueden ser de causa neoplásica, como son tumores primarios, adenomas o craniofaringiomas, pueden ser metástasis, pueden ser de orden traumático, como postcirugía, postradioterapia, de tumores hipofisiarios o de tumores de cabeza y cuello, puede ser por alteraciones vasculares, por accidentes, la necrosis isquémica, que es típicamente representada por el síndrome de Sheehan. También en diabetes y en eclampsia puede haber necrosis isquémica de la hipófisis y la apoplejía hipofisiaria. Y bueno, las causas genéticas que ya hemos mencionado, mutaciones o de lesiones de los factores de transcripción que tienen que ver con la producción de las hormonas hipofisiarias. Otra
Causas de hipopituitarismo primario son las enfermedades infiltrativas o inflamatorias. Dentro de las inflamatorias tenemos a la meningitis, la sarcoidosis, dentro de las infiltrativas la hemocromatosis, la histiocitosis, ¿no? Alteraciones del desarrollo de la glándula hipofisiaria como aplasia, hipoplasia o ectopia de la hipófisis, quistes de la bolsa de Rathke, quistes aracnoideos. Y dentro de la miscelánea, el síndrome de silla turca vacía, causas idiopáticas o de orden familiar. Dentro de las causas de hipopituitarismo secundario tenemos tumores hipofisiarios, tumores a nivel hipotalámico, traumatismos del hipotálamo, procesos inflamatorios granulomatosos inmunes que hagan su invasión a nivel hipotalámico. Causas iatrogénicas pueden ser idiopáticas y también psíquicas. La sección física o funcional del tallo hipofisiario también se puede dar por tumores, por aneurismas, por traumatismos o fracturas de base de cráneo y iatrogénicas también, ¿no? Por ejemplo, la sección a lo largo de un acto quirúrgico en esa zona. Entonces, cuando hablamos de etiología del hipopituitarismo, hay una mnemotecnia de las 9 I's que tenemos que recordar. La etiología del hipopituitarismo puede ser invasiva, existe la etiología por infarto, puede ser filtrativa, por lesión o injuria, que viene del inglés injury, puede ser inmunitaria, iatrogénica, infecciosa, idiopática y aislada, que viene del inglés isolated. Vamos a ver cada una de estas etiologías. La etiología invasiva se refiere a tumores o masas en la hipófisis y el hipotálamo. Suele ser la causa más común de insuficiencia hipofisiaria en los adultos. Los adenomas hipofisiarios, sobre todo en adultos, craneofaringiomas en niños, los quistes de Rathke también. Puede ser por metástasis hipofisiarias, un cáncer de mama, o cáncer de pulmón, o cáncer de riñón, o un cáncer de tiroides, o de vejiga, útero, páncreas, colon. Puede llegar a ser metástasis a nivel hipofisiario o hipotalámico. En cuanto a la etiología del infarto, está representado por el síndrome de Sheehan y por el infarto hemorrágico espontáneo de un tumor hipofisiario. Se conoce como apoplejía hipofisiaria. Este es un síndrome clínico fulminante que va a estar caracterizado por una cefalea intensa que se presenta en cuestión de horas y que puede evolucionar en menos de 48 horas, con deterioro visual asociado a oftalmoplejías, sobre todo compromiso del tercer par, cuarto par y sexto par, y meningismo, ¿no? Entonces, este es el cuadro típico de una apoplejía hipofisiaria. Y bueno, en su fisiopatología pues va a estar involucrado un estado de hipotensión y vasoespasmo, susceptibilidad a efectos protrombóticos y alteraciones del mecanismo de coagulación que van a conllevar a una destrucción de la glándula hipofisiaria con la consiguiente disminución de la función. Esto en el embarazo se produce un crecimiento fisiológico de la hipófisis que asociado a este estado de hipotensión o vasoespasmo, que puede ser como una complicación obstétrica en el parto, por ejemplo, por una hemorragia durante el parto o una infección severa que termina en vasoespasmo, va a generar la hipotensión, la falta de aporte sanguíneo a la hipófisis con la consiguiente necrosis de la hipófisis. Y si esta destrucción es de más del 75% de la hipófisis, es cuando se va a presentar el cuadro clínico. Puede haber ausencia de la lactación y puede no reanudarse los periodos menstruales normales, que van a ser los primeros indicadores de que ha habido daño hipofisiario, consecuencia de la hemorragia o sepsis que hubiera sufrido esta mujer del parto. Entonces, las manifestaciones clínicas al inicio pueden ser sutiles y no se le suele dar mucha importancia, pero a lo largo de los años en lo que se van instalando las deficiencias de las diferentes hormonas, pues van a dar un cuadro clínico florido.
En cuanto a la etiología filtrativa, habíamos mencionado que hay varias enfermedades que pueden infiltrar hipófisis o hipotálamo, o ambas. La sarcoidosis es una de ellas que produce afección granulomatosa a nivel hipopitalámico e hipofisiario. Simula la presencia de un tumor en estas zonas con afectación visual y va a producir frecuentemente deficiencia de las gonadotropinas LH, FSH y también de hormona de crecimiento. La hemocromatosis puede producir también hipopituitarismo primario o secundario. La lesión hipotálamo hipofisiaria es reversible y principalmente va a haber compromiso del eje tiroideo con disminución de TSH, seguida del eje somatotropo con disminución de la hormona de crecimiento y luego el eje corticotropo con disminución de ACTH. La citosis de Langerhans afecta principalmente al hipotálamo, es decir, produce un hipopituitarismo secundario, y en estos casos es típico que se presente como una diabetes insípida. La otra causa es la injuria o injury. Hay dos mecanismos. Por un lado, la hipófisis puede verse afectada en el momento de un traumatismo y se produce daño de la hipófisis por isquemia o por infarto. Y por otro lado, efectos secundarios del trauma, como es la compresión de la hipófisis por edema cerebral, deterioro de la vascularización a través del edema o vasoespasmo, muerte celular, hipoxia, hipotensión, anemia. Entonces, aquí, por ejemplo, las conmociones cerebrales repetitivas, como en deportes de contacto, boxeo, kickboxing, ¿no? Que van a producir un hipopituitarismo postraumático. Entonces, la lesión de la hipófisis puede ser por estos traumatismos encefálicos y producir un hipopituitarismo o ya un panhipopituitarismo con diabetes insípida incluido, ¿no? Las lesiones pueden ser, repito, a nivel hipofisiario como a nivel hipotalámico. Puede producir hipopituitarismo primario o secundario. Respecto de la etiología inmunitaria, la hipofisitis linfocítica es uno de sus representantes. Se caracteriza por una infiltración difusa de los linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos y fibroblastos en la hipófisis. Se da con mayor frecuencia en mujeres, hay más riesgo en el embarazo o en el posparto. Se puede producir una deficiencia aislada de la hormona corticotropa o ACTH y puede estar asociada a deficiencia de TSH. La sintomatología va a estar en relación a una masa hipofisiaria. O sea, la infiltración de la hipófisis por estas células va a generar una sintomatología de masa hipofisiaria con síntomas visuales y cefalea. También se describe dentro de la etiología inmunitaria la hipofisitis ipilimumab, que ya les comentaba que era un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea el antígeno 4 de linfocitos T citotóxicos y aumenta la activación de las células T. Produce una reacción inmune que va a generar deficiencia de tirotropina TSH, de corticotropina CTH y de guanadotropinas LH, FSH. Hay mayor riesgo en el sexo masculino y en edades avanzadas. También acá en etiología inmunitaria se describe el síndrome anti-PIT1, ¿no? Que también tiene relación con el uso de estos medicamentos. Y pues estos síndromes van a producir un cuadro semejante a un cuadro de hipófisis semejante a la hipofisitis linfocítica, pero que se caracterizan por una disminución de la hormona de crecimiento, de la prolactina, deficiencia de TSH, a diferencia de la hipofisitis linfocítica que produce más deficiencia aislada de ACTH o puede estar asociada a TSH. En el caso del síndrome anti-PIT1, puede producir más deficiencia de hormona de crecimiento, prolactina y en tercer lugar de TSH. Aquí vemos imágenes de la hipófisis. Estas son imágenes de resonancia.
es un corte sagital y este un corte coronal. Vean cómo la hipófisis acá en este corte sagital se ve el reforzamiento intenso, homogéneo de toda la hipófisis, esta brillantez que va y se ve hasta el tallo hipofisiario, que es producto de la hipofisitis, que se produce una mayor brillantez de la glándula hipofisiaria, y vean en el corte coronal, pues está la hipófisis toda brillante, ¿no? En esta otra imagen coronal, acá ven cómo la hipófisis se ve agrandada, aumentada, incluso por encima del nivel supracelular, y hay engrosamiento del tallo hipofisiario y hay un realce del tallo hipofisiario, se ve más brillante todo esto, ¿no? Pero ven que la hipófisis tiene una estructura homogénea. También les había dicho que la hipofisitis puede estar asociada a medicamentos que tienen que ver con respuesta inmune, los inhibidores, los checkpoint inhibidores inmunes. Vean esta imagen de resonancia de la hipófisis antes de utilizar estos medicamentos anti-CTL4. Se ve una hipófisis de características normales, mientras que tras el uso de los anti-CTL4 se va a observar un abombamiento de la glándula hipofisiaria, incluso sale por encima de la silla turca, ¿no? Y esto es lo que va a producir la sintomatología tipo masa, ¿no? Con alteración de campos visuales. La etiología iatrogénica es otra de las causas frecuentes que podemos ver de hipopituitarismo por efecto de una cirugía hipofisiaria. El riesgo y la extensión del hipopituitarismo va a depender del tamaño tumoral, de la infiltración tumoral y, por qué no decirlo, de la experiencia y la habilidad del neurocirujano. Entonces, a veces hay un tumor hipofisiario muy pequeñito, microadenoma hipofisiario. Sin embargo, si el neurocirujano que realiza la operación no tiene mucha experiencia, termina dejando una silla turca vacía con el consiguiente hipopituitarismo o incluso panhipopituitarismo, ¿no? Es más probable que haya hipopituitarismo consecutivo a cirugías de macroadenomas, porque los macroadenomas muchas veces han desplazado la hipófisis para algún lado de la hipófisis, sea a la derecha, a la izquierda o hacia abajo, y terminan produciendo una disminución del tejido hipofisiario sano. Entonces, a la hora de sacar el tumor hipofisiario, el macroadenoma, pues, también puede quedar la hipófisis lesionada y producir deficiencias parciales o totales de las hormonas hipofisiales. Dentro de la etiología iatrogénica también se considera, además de las cirugías, la radioterapia de adenomas hipofisiarios, de tumores de cabeza y cuello, de neoplasias intracraneales, la irradiación craneal adyuvante para leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Que van a necesitar radiación entre 4.000 a 5.000 centillis, y esto va a generar en un 50-60% de los casos una insuficiencia hipofisiaria. Esto va a generar una insuficiencia principalmente de la hormona de crecimiento. Hay compromiso del eje somatotrópico y del eje gonadotropo, disminución de las hormonas LH y FSH, en menor proporción del eje tiroideo y del eje corticotropo. También se ha observado que con radiocirugías con partículas pesadas también puede haber entre un 15 a 55% de casos de hipopituitarismo. En realidad, la extensión del hipopituitarismo y la velocidad de inicio de los síntomas va a depender de la dosis de radiación recibida, y, como les decía, la principal deficiencia es de la hormona de crecimiento, que se puede dar del 99 al 100% de los casos. En cuanto a las infecciones, puede haber presentación de tuberculomas hipofisiarios, una tuberculosis que se instala en la hipófisis y producir un efecto de masa con el consiguiente hipopituitarismo. Es hoy en día raro, sífilis terciaria, produciéndose una goma en la silla turca que también va a generar el déficit hormonal hipofisiario. En caso de
pacientes con SIDA puede haber complicaciones de infecciones por hongos que justo se instalen a nivel celular. La toxoplasmosis también puede producir hipopituitarismo por necrosis hipoficiaria. La etiología idiopática incluye algunas enfermedades que no están descritas dentro de ninguno de los grupos anteriores que hemos mencionado, como es la displasia hipoficiaria, sea aplasia, hipoplasia o ubicación ectópica de la hipófisis, mutaciones de factores específicos de tejidos de diferenciación celular, la disfunción embrionaria hipotalámica, el síndrome de Kallmann se considera en algunas literaturas como de etiología idiopática, que hoy se conoce más acerca de la genética de estos y se ha visto que hay mutaciones DAX1, ¿no? Van asociados a anosmia, hipoplasia de los bulbos olfatorios, déficit de la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? Mutaciones del receptor de leptina también que pueden ir asociados a hiperfagia e hipogonadismo, obesidad y déficit de GRH. El famoso síndrome de Prader-Willi, en el que hay lesiones de las copias paternas de los genes en el cromosoma 15, y va a asociar obesidad con hipogonadismo hipogonadotrópico y deterioro cognitivo. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener el hipopituitarismo? Pues dependiendo si es de causa aguda o crónica. Si es aguda, pues puede haber manifestaciones clínicas de apoplejía hipoficiaria, por ejemplo la hipofisitis, el síndrome de Sheehan, que tienen alto riesgo de mortalidad por el hipoadrenalismo que implica. La presentación es rara, pero es crucial reconocerlo por justamente su alto riesgo de mortalidad. Se caracterizan, como les había comentado, por una aparición repentina de cefalea intensa, retroorbital, asociado a náuseas, vómitos, hipotensión e hiponatremia. Puede haber oftalmoplejías, ¿no?, asociadas, sobre todo compromiso del tercer par, cuarto par y sexto par. Diabetes insípida que puede presentarse en el daño hipoficiario agudo con un síndrome de poliuria y polidipsia. Y manifestaciones crónicas que suele ser insidioso y de presentación no específica. Los síntomas y signos van a depender del orden de la pérdida hormonal y del alcance que ésta tenga, si va a ser parcial o total, ¿no? Y dependiendo qué eje hormonal se vaya viendo comprometido, pues habrá sintomatología en relación a. Así, se va a dar una evolución gradual de la disminución de las hormonas hipoficiarias. Estas siguen un orden clásico. Primero, compromete el eje somatotropo con disminución de la hormona de crecimiento y de las gonadotropinas, FSH y LH. En segundo lugar, disminución de la hormona tiroestimulante, luego de la hormona corticotropa y finalmente de la prolactina. Las manifestaciones clínicas del hipopituitarismo se producen cuando se ha destruido al menos el 75% de la glándula hipoficiaria. Va a depender de la extensión del déficit, el tipo de hormona o de las hormonas afectadas. También es importante ver la edad del paciente y la velocidad de instauración de las manifestaciones clínicas. Cuando ya hay una destrucción del 90% de la glándula hipoficiaria, se va a producir un déficit hipoficiario total, es decir, un panhipopituitarismo. Entonces, como les decía, dependiendo de qué hormona o qué eje hormonal es el que se ve comprometido, se van a dar los síntomas o las manifestaciones. Por ejemplo, y también va a depender en algunos casos de la edad de presentación. Si la hormona hipoficiaria implicada es la hormona de crecimiento y es en niños y adolescentes, pues recordemos que el órgano diario de la hormona de crecimiento a estas edades es el hueso, el músculo y la masa grasa. Entonces, pues el efecto del déficit va a ser talla baja, aumento de la grasa corporal, no alcanzan una masa ósea máxima, ¿no? En adultos, el órgano diana es el cuerpo entero de la hormona de crecimiento. Entonces va a haber una pobre calidad de vida, exceso de grasa corporal también, disminución de la capacidad de ejercicio y va a aumentar el perfil de riesgo cardiovascular. Si las gonadotropinas son las hormonas
afectadas, pues en caso de mujeres, recordemos que las gonadotrofinas tienen que ver con la producción ovárica de estrógenos, progesterona y también tiene que ver con la ovulación. Entonces el efecto del déficit van a ser ciclos anovulatorios, oligo, amenorrea o amenorrea. En los hombres, los testículos se encargan de producir testosterona y la producción de esperma, entonces los efectos del déficit van a ser disfunción eréctil y atrofia testicular. En ambos va a haber disminución de la libido e infertilidad en ambos sexos. Si la hormona tiroidea es la implicada, recuerden que la tiroides es el órgano diana, entonces va a haber un efecto de déficit de las hormonas tiroideas que se caracteriza por fatiga, aumento de peso, piel seca, intolerancia al frío y estreñimiento, que no se diferencia mucho de los síntomas de un hipotiroidismo primario. La hormona corticotropa es la afectada, entonces a nivel de glándulas suprarrenales vemos que la hormona corticotropa estimula la producción de cortisol y de hidroepiandrosterona. Entonces el efecto del déficit van a ser náuseas, vómitos, debilidad, pérdida de peso, anorexia y fatiga. Si hay deficiencia de prolactina, sabemos que el órgano son las mamas, pues el efecto principal va a ser la imposibilidad de lactar. Si hay compromiso de la neurohipófisis, entonces la hormona antidiurética es la que se ve afectada. Su órgano diana es el riñón y el efecto del déficit va a ser un síndrome de poliuria, polidipsia. El paciente hipopituitario que caracterizaba a Simons en aquellos años de 1912 o 14, que era la descripción de esta entidad patológica, pues justamente era la ausencia de vello corporal, púbico, axilar, hay agresión de caracteres sexuales secundarios, este es un adulto, ¿no? Hay piel seca, amarillenta, hay hipopigmentación de la piel. En cuanto al examen físico, bueno, la presentación suele ser sutil. La deficiencia hormonal es la que nos va a producir ciertos hallazgos en el examen físico. Si hay déficit de hormona tiroidea, pues el hallazgo puede ser tiroides pequeña y blanda, la sequedad de la piel gruesa, el adelgazamiento del cabello, la caída de cabello, reflejos osteotendinosos lentos o retardados, frialdad de la piel, pérdida de la sudoración y edema. El gonadismo, pues los testículos pueden verse pequeños o atrofiados en los varones, hay pérdida de vello axilar y púbico en las mujeres. En el caso de la insuficiencia suprarrenal, no se da la hiperpigmentación bucal de la mucosa oral o la hipotensión postural que son típicas de la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. En realidad no hay una sintomatología típica en un hipopituitarismo secundario, perdón, en un hipopituitarismo, claro, de origen hipofisiario. El compromiso neurológico y oftálmico puede darse con pérdida de agudeza visual, paresia extraocular y hemianopsia bitemporal. Cuando, por ejemplo, una lesión infiltrativa o una injuria de la hipófisis van a producir efectos de masa y producen pues una hemianopsia bitemporal como si fuera un tumor, ¿no? O la presencia de tumores también. Para hacer el diagnóstico, las características, la historia y las características clínicas nos van a inducir a una impresión diagnóstica de hipopituitarismo y el diagnóstico lo tenemos que ayudar con los exámenes auxiliares. Entonces vamos a tener que medir las hormonas somatotropo, gonadal, tiroideo, adrenal y de la prolactina. Tanto las hormonas hipofisiarias como las hormonas que se producen en sus órganos diana, para poder determinar si el fallo es a nivel primario o secundario.
Entonces, por ejemplo, en el eje somatotropo, pues la hormona de crecimiento no se suele utilizar mucho, por ejemplo, cuando queremos ver talla corta, ¿no? Si es por deficiencia de hormona de crecimiento. No se suele utilizar la medición de hormona de crecimiento basal, pero ya el hecho de que una hormona de crecimiento basal estuviera más de 3 ya sería un indicativo de que no hay déficit de hormona de crecimiento. Para medir el eje somatotropo es el factor de crecimiento semejante a insulina tipo 1, el IGF-1 o somatomedina, ¿no? Y si tenemos dudas de la adecuada secreción de hormona de crecimiento, pues está indicado las pruebas dinámicas como es el test de hipoglicemia insulínica. Para la evaluación del eje gonadal, basta con medir las gonadotrofinas FSH, LH y la contraparte de la hormona producida en el órgano diana, el estradiol en los ovarios o la testosterona en los testículos, dependiendo si se trate de una dama o de un varón para la evaluación del eje gonadal. La prueba dinámica que se utiliza es el test de GNRH. Para evaluar el eje tiroideo, basta con medir TSH y T4 libre, tiroxina libre, ojo con eso. No se suele utilizar el test de TRH para establecer si hay compromiso del eje tiroideo. Para evaluar el eje adrenal, se puede medir la hormona corticotropa CTH y el cortisol a las 8 de la mañana. El cortisol está más de 15 a las 8 de la mañana, ya descarta la posibilidad de hipopituitarismo con compromiso corticotropo. Si tuviéramos sospechas, por ejemplo, si salieran los valores de cortisol entre 3 y 15, habría que hacer un test de hipoglicemia insulínica, un test de ACTH para definir si hay deficiencia de cortisol. Entonces, se mide el cortisol y si este sale menos de 18 microgramos por decilitro, pues sería sugerente de un hipopituitarismo. Para evaluar el eje de lactotropo solamente se mide la prolactina, no tiene indicación otro tipo de para ver la integridad de este eje. Tanto el test de GNRH como el test de TRH, estimulante de la TSH, no son pruebas dinámicas que se utilicen cotidianamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la deficiencia de hormona de crecimiento? Vamos a ir viendo cada uno de los ejes. Les había dicho que la hormona de crecimiento basal no es lo ideal medir, que lo más útil es medir el factor de crecimiento semejante a el IGF-1. Si este se encuentra bajo para la edad y sexo, pues ya va a ser sugerente de deficiencia de hormona de crecimiento. Existen tablas de normalidad del IGF por grupos etarios. Se puede hacer una prueba dinámica para definir si hay secreción inadecuada de hormona de crecimiento y para eso se induce hipoglicemia con insulina, eso se llama test de hipoglicemia inducida por insulina. También se utiliza test para ver la deficiencia de hormona adrenocorticotropa. Se utiliza una dosis de insulina de 0.1 a 0.05 unidades por kilo vía endovenosa, de insulina rápida. La glucosa plasmática debe caer a menos de 40 miligramos por decilitro en unos 30 a 45 minutos post inyección. O puede caer la glucosa en un 50% de la línea de base a los 30 o 45 minutos. Entonces, la prueba va a finalizar con la administración de dextrosa, porque obviamente el paciente está en hipoglicemia y no lo podemos dejar así, puede funcionar. Y se tiene que reponer la dextrosa una vez que se ha tomado las muestras de sangre para la medición de hormona de crecimiento. La respuesta normal es que la hormona de crecimiento resulte más de 3 a 5 nanogramos por mililitro. Y en el caso de la deficiencia de ACTH, que el resulte más de 18 a 20 microgramos por decilitro. Esa es una respuesta normal. De lo contrario, estaremos ante una deficiencia de hormona de crecimiento.
Importante tomar en cuenta que es preferible no hacer este tipo de pruebas dinámicas en personas con enfermedad cardiovascular o que tengan antecedente de epilepsia. También existe la prueba con arginina o glucagón. No voy a explayarme en esto porque no son elementos que se encuentren a disposición en nuestro país. En cuanto a las deficiencias de gonadotropinas, estas se van a diagnosticar en mujeres, viendo el estradiol, que es la hormona periférica en el órgano diana, y las hormonas centrales, que serían FSH y LH disminuidas. Se supone que frente a la disminución del estradiol, la respuesta hipofisiaria normal sería de incremento de FSH y LH. Eso ocurre, por ejemplo, fisiológicamente en la menopausia, ¿no? Pero si encontramos el estradiol bajo y las hormonas hipofisiarias también bajos, esto sería interpretado como una deficiencia de gonadotropinas, porque no hay la elevación que se espera fisiológica frente a la caída del estradiol. En varones, lo que se mide es la testosterona sérica como hormona periférica, que si esta resulta menos de 10.4 está muy bajo, asociado a una disminución de FSH y LH también. Entonces son los famosos hipogonadismos hipogonadotrópicos, ¿no? Porque a nivel hipofisiario hay disminución de LH y FSH y no se incrementan ante la caída de la hormona periférica, en este caso de la testosterona. Testosterona baja y baja también FSH y LH. Eso es una deficiencia de gonadotropinas. Es importante considerar las concentraciones de la globulina fijadora de hormonas sexuales y la medición de testosterona libre o biodisponible. La testosterona total no es muy útil para estos diagnósticos, ¿no? Así que hay que tomar en cuenta ese detalle. La deficiencia del eje tiroideo se va a diagnosticar con la medición de tiroxina baja y TSH normal o baja, ¿no? Ante una disminución de la hormona tiroidea, la tiroxina, automáticamente se debería elevar la secreción de TSH, ¿no? A nivel hipofisiario. Si teniendo una T4 libre baja, la TSH solo está normal, pues ya estamos pensando en hipopituitarismo, porque teóricamente debe aumentar la secreción de TSH. Que esté normal o baja frente a una baja, pues no está viendo buena respuesta de las células hipofisiarias, ¿no? La deficiencia de TSH va asociada a hiponatremia, anemia macrocítica, hiperlipidemia, puede haber incremento de las transaminasas, sobre todo de la TGO, ¿no? La deshidratación láctica y el CPK. Para la deficiencia de ACTH, habíamos indicado que las pruebas iniciales son ACTH y el cortisol sérico, ¿no? La medición de la natremia, en la que se puede encontrar hiponatremia, anemia normocítica y crómica también, ¿no? Entonces, el medir cortisol y ACTH nos va a ayudar a ver una insuficiencia suprarrenal central. Si es que el cortisol está bajo, teóricamente debe haber una respuesta de incremento de ACTH, y si esta se encuentra normal o baja, pues ya estamos frente a una deficiencia de hormona corticotropa. Si el cortisol sale menos de 3 microgramos por decilitro, ya es indicativo de insuficiencia suprarrenal. Si el cortisol sale más de 15 microgramos por decilitro, el diagnóstico es poco probable. En este eje, en el eje corticotropo, sí está indicado hacer pruebas dinámicas. Se puede hacer una prueba de estimulación con cosintropin, que es ACTH sintética. Lo que hace es estimular la liberación de cortisol. Y una normal es que el cortisol suba a más de 18 microgramos por decilitro. En todo caso, la insuficiencia suprarrenal va a ser poco probable, pero si el cortisol saliera bajo, pues esta prueba estaría comprobando que tenemos una insuficiencia suprarrenal. La hipoglicemia por orina, al igual que para el eje del somatotropo, del eje de la hormona de crecimiento, también se utiliza la misma cantidad de insulina para estimular hipoglicemia, y frente a la hipoglicemia, una de las hormonas contrarreguladoras es el cortisol y debería incrementar a más de 18 microgramos por decilitro. Si no subiera a estos valores, significa que hay una deficiencia, ¿no?, en el eje corticotropo y hay una disminución del cortisol.
Estas pruebas igualmente están contraindicadas en pacientes con cardiopatía isquémica y epilepsia, ¿no? Ya que estamos induciendo a la hipoglicemia con la insulina y esta pues podría desencadenar un evento de cardiopatía isquémica o desencadenar una crisis de epilepsia. La deficiencia de la prolactina es rara, así sola es rara y es un marcador bien confiable de hipopituitarismo severo. Se habla de hipoprolactinemia severa cuando es menos de 100 picomoles por litro, lo que en las unidades comunes de medición de prolactina sería menos de 7.8 nanogramos por decilitro. Los laboratorios nos indican un nivel de prolactina normal entre 5 y 25, pero si está ya en el contexto de evaluación de deficiencia de hormonas hipoficiarias, midiéramos prolactina menos de 7.8, ya es muy sugerente de insuficiencia o de hipopituitarismo. Con eso hemos terminado la adenohipófisis y veamos la neurohipófisis, que se encarga de la producción de la hormona antidiurética. Entonces, un déficit de la hormona antidiurética nos va a producir un cuadro de poliuria polidipsia, el famoso de poliuria polidipsia. Se va a definir la poliuria como una diuresis de más de 3 litros en 24 horas o más de 50 mililitros por kilo por día, ¿no? Y la sed aumentada, que es la polidipsia. Si la sensación de sed se mantiene intacta, nos va a ayudar las concentraciones séricas de sodio y la osmolaridad, mejor dicho, si la sensación de sed se tiene intacta, las concentraciones séricas de sodio y la osmolaridad también se van a mantener normales. Ahora, frente a un síndrome de poliuria polidipsia, lo que se debe hacer es pruebas dinámicas para establecer si hay o no hay déficit de la hormona antidiurética. Prueba de deprivación hídrica o deprivación de agua va a tener que hacerse en un paciente que ha estado en 12 horas de ayuno, ¿no? Que no ingiere ya líquidos durante la noche y se pesa al paciente, se mide la presión arterial antes de empezar con el conteo de horas de deprivación hídrica, se mide la osmolaridad plasmática y urinaria antes de empezar el test. Después se va a ir monitorizando presión arterial y peso cada hora, ¿no? Si al final del test la osmolaridad urinaria es más de 800 miliosmoles por kilogramo, pues eso descarta la diabetes insípida. Pero si la osmolaridad urinaria es menos de 300 miliosmoles por kilogramo y la osmolaridad plasmática es 295, sugiere diabetes insípida. También se propone la estimulación con solución hipertónica para la medición de vasopresina, o el test de copeftina, que recientemente existe una publicación que tendría una posibilidad diagnóstica más precisa de diabetes insípida hasta el 97% de los casos de poliuria y polidipsia. Entonces veamos aquí, vamos a hacer la prueba de restricción hídrica y su interpretación. Entonces, frente a un síndrome de poliuria, de sospecha de poliuria hipotónica, se debe confirmar la presencia de poliuria cuando esta es más de 50 mililitros por kilogramo en 24 horas. Se debe medir la osmolaridad urinaria y si esta es menos de 800 miliosmoles por kilogramo, pues hay que medir la natremia y la osmolaridad plasmática. El sodio sale menos de 135, entonces se trata de una polidipsia primaria y simplemente no tiene diabetes insípida, ¿no? Ahora, si el sodio está más de 147 nanomoles por litro, pues es muy probable que se trate de una diabetes insípida central o nefrogénica. Si el sodio sérico sale entre 136 y 146, que es el rango normal, frente a una osmolaridad urinaria menos de 800 con una natremia normal, entonces ahí procede a hacer una prueba dinámica que es el test de
de privación hídrica. Entonces, se mide la osmolaridad urinaria. Si esta sale más de 800, pues se trata de una polidipsia primaria. Si la osmolaridad urinaria sale entre 300 y 800, hay que darle desmopresina, hay que hacer el test de desmopresina. Se le aplica desmopresina y se debe observar un incremento de la osmolaridad urinaria en más del 9%, lo que indicaría una polidipsia primaria. Pero si este incremento es menos del 9%, se trataría probablemente de una diabetes insípida central parcial. Si la osmolaridad urinaria es menos de 300 miliosmoles en el test de restricción hídrica, al someterlo al test de desmopresina, el incremento de la osmolaridad se va a dar en más del 30% en caso de diabetes insípida central completa. Pero si ese incremento es menos del 50%, sería una diabetes insípida nefrogénica. Entonces, con este test de deprivación, vamos a medir las osmolaridades urinarias y cuando esta ya está menos de 300 miligramos por kilogramo, es muy probable que se trate de una diabetes insípida y para definir si es central o nefrogénica, pues le damos la desmopresina para que tanto incrementa la osmolaridad urinaria. Si esta se incrementa en más del 50%, estamos frente a una diabetes insípida central. Y si ese incremento es menos del 50%, pues nefrogénica. El tema va cuando la osmolaridad urinaria está en el rango lo que nos excluye el diagnóstico definitivamente es una osmolaridad urinaria de más de 800, ¿no? Entonces, cuando está entre 300 y 800 viene el problema y ahí el test de desmopresina nos va a ayudar a definir si se trata de una diabetes primaria o de una diabetes insípida central, pero parcial, porque ahí el incremento va a ser de menos del 9% en la osmolaridad urinaria en relación a la medición basal que hemos tenido, ¿no? El otro test que se plantean en revisiones recientes, que no lo tenemos a disposición en nuestro medio, es el test de Copeftina, que también es para definir si la diabetes, si el síndrome de poliuria polidipsia está en relación a una polidipsia primaria o a una diabetes insípida central parcial o completa o a una diabetes insípida nefrogénica. Se supone que con la administración de Copeftina, mejor dicho, no es aplicación de Copeftina, sino medición de Copeftina, más de 21.4, pues nos va a sugerir una diabetes insípida nefrogénica, mientras que una Copeftina de menos de 21.4, pues nos va a sugerir la necesidad de hacer un test de sobrecarga salina para estimular la Copeftina y si esta resulta más de 4.9, una polidipsia primaria, y si resulta menos de 4.9, pues se trata ya de una diabetes insípida central parcial o completa. De todas estas pruebas lo que se utiliza es el de privación hídrica y luego la aplicación de desmopresina. Este cuadrito les puse para que en resumen vean cuál es la secuencia del plan de trabajo que debemos seguir cuando tenemos un síndrome de poliuria polidipsia. El interrogatorio es importante, el examen físico también. Si se sospecha de función hipoficiaria, pues hay que medir las hormonas tiroideas, las pruebas de función tiroidea, TSH de 4 libre. Recuerden que siempre se pide las hormonas hipoficiarias y las hormonas para ver si hay respuesta o no normal de las hormonas hipoficiarias. A la testosterona sérica, el IGF-1, para evaluar tanto el eje gonadal como el eje somatotropo. Según esta revisión del Greenspan, también hablan que ya de inicio, antes de cortisol y ACTH, se debería hacer una prueba de estimulación rápida con ACTH. No disponemos en nuestro país del famoso cosintropín, así que esta prueba pues no sería de las que tendríamos que pensar de inicio y lo que sí nos tocaría hacer es la medición de ACTH cortisol, TSH-T4 libre, en mujeres FSH estradiol y en varones LH testosterona libre, IGF-1 y si
Si estas resultaran algunas o todas bajas, pues estaríamos frente a a un probable hipopituitarismo parcial o completo, dependiendo de cuáles hormonas estén alteradas. Y probaríamos con las pruebas de insulina o de hipoglicemia con insulina para establecer si hay deficiencias claras en el eje de crecimiento o del eje corticotropo, como habíamos visto en las láminas anteriores, para definir el hipopituitarismo, ¿no? Después de toda esta secuencia diagnóstica del cuadro clínico y las mediciones laboratoriales de las hormonas, debe confirmar la causa del hipopituitarismo con ayuda de diagnóstico por imágenes, ¿no? Entonces, antes solo se hacía una radiografía simple para ver la silla turca y ver si había alteraciones en la silla turca, y lo máximo que se podría ver serían las calcificaciones que se pueden dar, por ejemplo, a nivel supracelular en los craneofaringiomas. Tendría que haber un macroadenoma que esté erosionando el piso de la silla turca para que podamos ver deformidades en la silla turca, pero ver el tumor en una radiografía simple, imposible, ¿no? Hoy en día, felizmente, contamos con los estudios de resonancia magnética nuclear, que en este caso sería de la hipófisis o de la región celar, que son de mucha ayuda para nuestro diagnóstico final, porque nos va a permitir ver una imagen de resonancia, nos va a permitir ver el plasma óptico, la, la hipófisis, el tallo hipofisiario, las arterias carótidas internas, los senos cavernosos, ¿no? Acá está el esquema para que ustedes puedan identificar la imagen de resonancia. Y bueno, en los casos en que esté contraindicado la resonancia porque tiene también sus contraindicaciones, por ejemplo, el hecho de que la persona tenga alguna prótesis metálica, eso contraindica el uso de las resonancias, o que tenga claustrofobia, pues se podría utilizar la tomografía de alta resolución. Pero ojo que la tomografía no es la mejor forma de ver la hipófisis. La mejor ayuda de imágenes para diagnóstico de lesiones a nivel hipofisiario y supracelular es la resonancia con contraste. Y bueno, ya tenemos nuestro diagnóstico. Con las imágenes de resonancia podemos definir si hay una masa tumoral o hay agrandamiento de la hipófisis, que puede ser una hipofisitis. Podemos tener múltiples posibilidades diagnósticas del hipopituitarismo, múltiples posibilidades etiológicas del hipopituitarismo. Finalmente va a terminar en deficiencia de una o de varias hormonas o de todas, y entonces tenemos que tratar a nuestro paciente. El tratamiento inicial va a ser justamente abordar esta causa subyacente del hipopituitarismo, ¿no? Si es un tumor hipofisiario que está comprimiendo la glándula hipofisiaria y está comprimiendo el tallo hipofisiario y está generando el hipopituitarismo, pues probablemente el quitar el tumor hipofisiario nos haga reanudar la función hipofisiaria cuando sea hecha por un cirujano experto. Si encontramos otras causas, trataremos la causa. Y de hecho también tenemos que hacer el reemplazo de la hormona u hormonas deficientes. Se tiene que hacer un monitoreo cercano del paciente, se tiene que hacer un ajuste de la dosis en forma apropiada, se tiene que monitorizar dependiendo qué eje hormonal es el que está comprometido, ¿no? Y se tiene que hacer un monitoreo también de otras consecuencias del hipopituitarismo. Ver factores de riesgo cardiometabólico, ver la salud ósea, ver el bienestar del paciente, ya que se ha observado que el hipopituitarismo puede estar asociado a un incremento del riesgo cardiovascular, a un incremento de edad ósea, como la osteoporosis, y bueno, ir en detrimento del bienestar del paciente. ¿Cómo vamos a hacer el reemplazo de los glucocorticoides? Se debe iniciar antes del reemplazo de la hormona tiroidea. Si es que ambos están comprometidos, primero se debe reemplazar el eje glucocorticoide, evitar con esto precipitar una crisis suprarrenal.
si nosotros tuviéramos pacientes con compromiso con tirotropo, primero reemplazar el eje corticotropo para evitar precipitar una crisis suprarrenal. Ya que si damos primero la hormona tiroidea y estuviera enmascarada también una insuficiencia adrenal, al empezar con la reposición de la hormona tiroidea podemos precipitar una crisis suprarrenal. Entonces es importante siempre iniciar el reemplazo glucocorticoide antes de la hormona tiroidea. Se suele utilizar la hidrocortisona, que en niños se da una dosis de 7 a 9 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por día. El requerimiento diario promedio en adultos es de 20 miligramos por día de hidrocortisona. Y se les debe dar la indicación de que se debe doblar o triplicar la dosis o incluso pasar a administración parenteral en situaciones de estrés, como por ejemplo fiebre, náuseas, vómitos, ¿no? El paciente debe saber que ante cualquier proceso infeccioso ya tiene que ir duplicando su dosis de hidrocortisona. La suplementación de dehidroepiandrosterona entre 25 a 50 miligramos por día podría tener beneficios con respecto al bienestar y la función sexual. Sin embargo, no hay preparados autorizados de DEAs en nuestro país. Se ha visto que en estudios que los pacientes que utilizan hormona de crecimiento y de hidroepiandrosterona pueden aumentar la respuesta de la somatomedina, por lo que pueden reducir la dosis de hormona de crecimiento en mujeres. Pero ojo, no hay en nuestro medio presentaciones de DEA. Obvio que tener mucho cuidado con la dosis si es que tuviéramos la posibilidad de recetar esto a nuestro paciente porque tiene secundarios androgénicos como la piel grasa, el acné, el aumento de vello corporal, entonces esta podría ser la limitante para su uso. Debemos conocer las dosis equivalentes de los glucocorticoides, si bien es cierto la que más se utiliza es la hidrocortisona y la dosis promedio es de 20 miligramos por día, la dosis equivalente en términos de prednisona sería 5 miligramos y en términos de dexametasona 0.75 miligramos, que son los corticoides con los que más se cuenta en nuestro medio. Para el reemplazo de la hormona, de la deficiencia de la hormona tiroidea, pues de hecho el tratamiento es con levotiroxina, que es la hormona tiroidea, que se debe utilizar sobre todo en pacientes ancianos o con antecedentes de enfermedad cardiovascular, dosis bajas de inicio, entre 25 y 50 microgramos por día. En los jóvenes sí se puede dar dosis mayores, los jóvenes pueden tolerar una dosis de inicio incluso de 100 microgramos por día. Y se debe monitorizar la adecuación del reemplazo midiendo la T4 libre. Recuerden que en el hipopituitarismo no hay producción de la hormona tirotropa, entonces siempre va a salir baja, no tendría sentido volverla a medir, solo nos sirve para efectos de diagnóstico. Si ya sabemos que el hipopituitarismo está produciendo un hipotiroidismo central, entonces la única forma de monitorizar nuestro tratamiento es midiendo T4 libre. El hipotiroidismo central o secundario, pues entonces en términos generales en adultos se va a tratar con 1.6 microgramos por kilogramo día de levotiroxina. En mayores de 60 años se reduce la dosis, como les había dicho, sobre todo porque tienen más riesgo cardiovascular y se puede utilizar entre 1.1 y 1.4 microgramos por kilo día. Vean que en de infantes las dosis son mucho mayores y esto ya lo ve el endocrinólogo pediatra y va monitorizando también su tratamiento con T4 libre. En cuanto al tratamiento de la deficiencia de gonadotropinas, el objetivo de esta es mantener la integridad ósea, la masa muscular y la eritropoiesis normal. Se puede utilizar en varones la inyección de depósito intramuscular de éster de testosterona, sea como enantato de testosterona, que la dosis que se utiliza es 250 miligramos cada 3 semanas vía intramuscular, puede ser incluso cada mes. O la testosterona de depósito, que es un decanoato de testosterona, cuyo nombre comercial es Nevido, y este se puede administrar cada 3 meses, también vía intramuscular. Existen también preparaciones transdérmicas en otros países, no en el nuestro, preparados orales igualmente, no en el nuestro. En niños el reemplazo se inicia en la pubertad.
La deficiencia de gonadotrofinas en niñas se empieza a reemplazar a los 10 años y en niños a los 11 a 12 años. En los niños, la dosis de testosterona puede ser un octavo a un cuarto de la dosis del adulto cada mes. O sea, si disponemos de enantato de testosterona, pues o se empieza con una cuarta o una octava parte de la ampolla de 250 en estos chicos cada mes. No disponemos de testosterona en gel, en parches, en otros países sí lo hay y la indicación es cada 2 semanas. Se debe monitorizar el PSA, el antígeno prostático y los niveles de testosterona. Ojo que no es que haya observado mayor incidencia de cáncer de próstata en estos pacientes, pero sí hay algunos estudios que dicen que puede haber aumento de la posibilidad de enfermedades de la próstata benignas o malignas, o sea, una hipertrofia benigna o un cáncer de próstata. Entonces es importante monitorizar el PSA en estos pacientes antes de iniciar la suplementación con testosterona. Asimismo, el hemograma por riesgo de policitemia y pues ver el tema del peso, porque si son obesos hay mayor riesgo de apnea del sueño. En el tratamiento de infertilidad, pues se va a inducir la espermatogénesis con FSH recombinante o con gonadotropina coriónica humana o ambas. Eso lo hacen los médicos especialistas en fertilidad y el tratamiento puede durar meses o en algunos 2 a 3 años. En el caso de las damas, la deficiencia de las gonadotrofinas va a ser con estrógenos vía oral, vía térmica o subcutánea. Sobre todo se ofrece a las mujeres menores de 50 años para evitar síntomas inmediatos de la deficiencia de estrógenos y para prevenir la disminución de la densidad mineral ósea. Es importante que el tratamiento con estrógenos tenga eh, asociado la progesterona para evitar la estimulación estrogénica del endometrio sin oposición que nos puede llevar a engrosamiento del endometrio y hemorragias, ¿no? Sobre todo en mujeres, esto en mujeres que tienen útero, ¿no? Que son la mayoría. Si ya no tuvieran útero, pues no habría problema de utilizar solamente estrógenos. Hay que tomar en cuenta que la presentación de los estrógenos vía oral puede tener efectos sobre el metabolismo de los lípidos, pueden aumentar eh, los valores de triglicéridos, colesterol. También pueden producir mayor inflamación sistémica y varias globulinas de unión para el transporte hormonal. Entonces, es importante, están tomando otro tipo de medicamentos que puedan alterar su su nivel terapéutico y tengamos que modificar la dosis. En casos de fertilidad, pues va a tener que utilizarse inyecciones de LH y FSH en sus presentaciones recomendadas hoy en día disponibles, que son parte de los tratamientos de fertilidad. En el caso de la deficiencia de hormona de crecimiento, el reemplazo de hormona de crecimiento se hace con hormona de crecimiento recombinante humana. En general es un tratamiento bien tolerado. Los efectos adversos deben discutirse antes del inicio de la terapia. La hormona de crecimiento reduce la sensibilidad a la insulina, así que incrementa el riesgo de diabetes. Importante el control de la función tiroidea y suprarrenal antes del reemplazo con hormona de crecimiento, que hay un riesgo de desenmascarar el hipotiroidismo central o la insuficiencia suprarrenal secundaria. El reemplazo de la hormona de crecimiento va a tener efectos como disminución del colesterol total, disminución del colesterol LDL, disminución de la presión arterial diastólica, aumento de la masa grasa, de la masa magra, disminución de la masa grasa, sobre todo abdominal, en la calidad de vida, bienestar y la función cognitiva. El reconocimiento temprano y el tratamiento de la deficiencia de hormona de crecimiento con inyecciones cutáneas diarias de hormona de crecimiento recombinante humana va a ser importante para lograr la mayor respuesta de crecimiento. Mientras se inicie el tratamiento en niños con déficit de hormona de crecimiento más temprano, se va a lograr mejores resultados en su crecimiento. La dosis de reemplazo inicial de estos niños es entre 0.025 a 0.05 miligramos por kilogramo día. La dosificación posterior se individualiza controlando la velocidad de crecimiento y los niveles de somatomedina o IGF-1.
Se interrumpe el tratamiento cuando la velocidad de crecimiento es de menos de 2 a 2,5 centímetros por año. Ahí es momento de suspender el tratamiento. En los adultos también existen ya guías españolas de tratamiento con hormona de crecimiento y el objetivo es mejorar el bienestar, reducir el riesgo cardiovascular, aumentar la densidad mineral ósea y normalizar la composición corporal. No utilizamos mucho nuestro medio, por lo menos en nuestro hospital que es estatal, solo está autorizado el uso de hormona de crecimiento en talla por deficiencia de hormona de crecimiento, es decir, en niños, ¿no? Respecto de la diabetes insípida, el objetivo del tratamiento es el alivio del síndrome de poliuria y polidipsia del que aquejan estos pacientes, lo cual va a mejorar su descanso nocturno, ya que por la poliuria y la polidipsia estos pacientes no suelen dormir bien. Y bueno, van a poder participar de actividades cotidianas de manera normal, sin tanta interrupción por la sed, por la necesidad de tomar líquidos por la polidipsia, ¿no? O por la necesidad de ir a los servicios higiénicos por la poliuria. El tratamiento es con desmopresina, que vienen preparados intranasales. Se puede utilizar un puff una vez al día o 2 veces al día. También existen presentaciones en tabletas y preparados parentelares. Los preparados parentelares, por lo menos en nuestro hospital, son de uso exclusivo en emergencia, en cuidados intensivos. No existen preparados en tabletas en nuestro país. Y lo que se suele utilizar comúnmente, pues, en consulta ambulatoria son los preparados intranasales. El tratamiento debe iniciarse con una dosis a la hora de acostarse, porque justamente la idea es quitar la nicturia para que el paciente pueda descansar mejor. Si con eso ya compensa el tema de la polidipsia, pues quedan ahí, o si persisten con polidipsia, pues se puede indicar cada 12 horas. ¿Qué interacciones debemos tomar en cuenta entre el reemplazo hormonal? Entre los glucocorticoides y hormona de crecimiento, hay que evaluar el eje hipotálamo hipofiso adrenal antes y después de iniciar la hormona de crecimiento, ya que esta inicia conversión de cortisona a cortisol, ¿no? Entre la hormona glucocorticoides y la hormona tiroidea, hay que evaluar a pacientes con hipotiroidismo central para descartar insuficiencia adrenal antes de empezar la levotiroxina, ya que esta aumenta el clearance del cortisol endógeno. Entonces, en lo que le empecemos a dar hormona tiroidea al paciente con hipotiroidismo central que aparentemente no tenía insuficiencia adrenal, apenas le demos la hormona tiroidea, esta va a aumentar el clearance del cortisol endógeno y se va a hacer evidente su insuficiencia adrenal y vamos a provocar una crisis adrenal. Entre los glucocorticoides y los estrógenos, cuando se evalúa la reserva adrenal o el reemplazo con hidrocortisona, se debe tener en consideración que el nivel de cortisol total puede elevarse debido a los efectos del estrógeno que aumenta la globulina fijadora de cortisol. Entonces, también tomar en cuenta. Entre la hormona de crecimiento y la hormona tiroidea se recomienda evaluar pacientes eutiroideos, es decir, a niveles normales de hormona tiroidea y deficiencia de hormona de crecimiento que empiezan con la terapia con hormona de crecimiento, ya que pueden desarrollar hipotiroidismo central. El paciente con hipotiroidismo central y deficiencia de hormona de crecimiento que está recibiendo hormona tiroidea puede requerir un aumento de dosis cuando empieza con el tratamiento de hormona de crecimiento, ¿no? Entre los estrógenos y la hormona tiroidea, los pacientes con hipotiroidismo central que requieren cambios en la terapia con estrógenos, se recomienda monitorizar la T4 libre y ajustar la dosis de la levotiroxina para mantener la T4 libre dentro de su rango de referencia. Era lo que les decía hace un rato, que pues si empezamos a dar estrógenos, es muy probable que vaya a haber mayor requerimiento de hormona tiroidea y tenemos que modificar la dosis. De hecho, tenemos que estar midiendo la T4 libre para mantener un buen rango de T4. Entre la hormona de crecimiento y los estrógenos, los pacientes que reciben estrógenos orales también deben recibir dosis mayores de hormona de crecimiento, ya que los estrógenos orales disminuyen IGF-1. Entonces hay mayor requerimiento de hormona de crecimiento. ¿Y qué hay entre los glucocorticoides y diabetes insípida? Pues se sugiere monitorizar el desarrollo de diabetes insípida antes de empezar el reemplazo de los glucocorticoides. Puede que
tengamos un paciente que tenía una diabetes insípida enmascarada y al empezar a utilizar los glucocorticoides se hace evidente la diabetes insípida y pues empieza a tener nuestro paciente un síndrome de polidipsia, poliuria. Entonces se debe monitorizar el desarrollo de este antes de empezar el tratamiento. Cuando estamos haciendo el reemplazo hormonal en un hipopituitarismo, hay riesgo de que el reemplazo sea en exceso. Entonces es importante que no nos excedamos con las dosis porque vamos a aumentar el riesgo cardiovascular y podemos producir enfermedad ósea. Entonces se debe evaluar el reemplazo de glucocorticoides, evitando el exceso para reducir el riesgo de osteoporosis. En varones con hipopituitarismo y exceso de glucocorticoides se sugiere la evaluación de fractura vertebral, ¿no? Hay que controlar el reemplazo también de la hormona tiroidea para reducir el riesgo de fracturas. Si nosotros nos excedemos con la dosis de hormona tiroidea, vamos a descalcificar el hueso y exponemos al paciente a mayor riesgo de fracturas. Igualmente, el exceso de hormonas de reemplazo, de hormonas glucocorticoides, puede aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces hay que usar la dosis tolerable más baja de reemplazo de hidrocortisona para disminuir potencialmente los riesgos de enfermedad cardiovascular y metabólica. La hormona tiroidea en exceso eh, aumenta también la morbimortalidad cardiovascular. En exceso o en falta, ¿no? Entonces debemos siempre buscar el punto medio y el monitoreo de la T4 libre cuando estamos en tratamiento con hormona tiroidea, porque tanto la falta como el exceso nos van a aumentar la mortalidad cardiovascular. Tomar en cuenta situaciones especiales como de la gestación. Antes de la concepción se debe optimizar el tratamiento de reemplazo en mujeres con hipopituitarismo. Es que no solemos utilizar, como les había dicho, la hormona de crecimiento, pero sí está con reemplazo de hormona de crecimiento, hacerlo muy cautelosamente, ajustar la dosis de la levotiroxina también, evaluar el eje hipotálamo hipofiso suprarrenal muy cuidadosamente. Esto antes de la concepción, ¿no? Y se debe programar el embarazo. Ya durante la gestación, nuestra paciente puede tener un aumento del requerimiento de hormona tiroidea, va a necesitar aumento de la dosis de levotiroxina. No tanto en el primer trimestre, porque en este primer trimestre hay un estímulo de la hormona de la gonadotrofina coriónica humana sobre la tiroides intacta. Recuerden que estos pacientes no tienen problema de hipotiroidismo por problema tiroideo, sino por problema hipofisiario. Entonces, en el primer trimestre, la gonadotrofina coriónica puede inducir a la tiroides a producir más hormona tiroidea y no va a necesitar tanto aumento de la dosis de hormona tiroidea, pero a partir del segundo y tercer trimestre sí pueden requerir un incremento de la dosis de la hormona tiroidea, a diferencia de las pacientes con hipotiroidismo primario que gestan, que desde el inicio del embarazo pueden necesitar un incremento de la dosis de levotiroxina. En cuanto a los glucocorticoides, puede requerir mayor dosis en el tercer trimestre. Durante el embarazo se prefiere el uso de hidrocortisona, puesto que esta no pasa la barrera placentaria, ya que es metabolizada por la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 2, de tal manera que no pasa la barrera placentaria y es seguro el uso de la hidrocortisona en la gestante. Se debe suspender el uso de dexametasona, que sí pasa la barrera placentaria, y se debe suspender el uso de hormona de crecimiento si es que ésta hubiera estado en reemplazo de hormona de crecimiento previo al embarazo. En cuanto al manejo peripoderatorio que debe hacer pacientes que van a ser sometidas a cirugía de hipófisis, bueno, la hormona de crecimiento y las gonadotrofinas no ameritan una evaluación prequirúrgica, pero sí una evaluación 6 semanas post cirugía. En cuanto al ACTH y cortisol, el cortisol prequirúrgico ideal, adecuado, debe ser más de 18. Si está menos de 10, primero hay que iniciar el tratamiento en el prequirúrgico hasta compensarlo, para que pueda ir a sala de operaciones sin complicaciones. Si es que el cortisol estuviera entre 10 y 17, hay que valorar riesgo-beneficio, ¿no? En el postquirúrgico, si el cortisol sale más de 10, no hay insuficiencia adrenal secundaria. El manejo en el día operatorio, si es que estamos frente a un hipopituitarismo de compromiso
tiotropo. Se debe indicar la hidrocortisona vía endovenosa entre 50 a 100 miligramos endovenoso antes de iniciar la operación, y en las primeras 24 horas se utiliza 50 miligramos cada 8 horas. Al segundo día ya se baja a 25 miligramos cada 8 horas y se va pasando prontamente entre el tercer a cuarto día a la vía oral con dosis equivalentes de prednisona entre 10 a 20 miligramos por día, y reducir día a día la dosis hasta una dosis fisiológica entre 5 a 7.5 miligramos por día de prednisona. Se debe reevaluar 4 a 6 semanas después del acto quirúrgico el nivel de cortisol, y si este está más de 15, pues la función está conservada y no necesitaremos mayor tratamiento corticoide. Si estuviera menos de 15, pues tendremos que mantener el tratamiento con corticoides. En cuanto al manejo perioperatorio del eje tiotropo, el tratamiento con levotiroxina antes de la cirugía se debe dar, y también durante el perioperatorio. Si la función tiroidea estuviera intacta, hay que hacer un control de la T4 libre 4 a 6 semanas post cirugía para saber si ha quedado con deficiencia o no. En cuanto a la hormona antidiurética, el tratamiento de la diabetes insípida transitoria con antidiurética de acción corta vía subcutánea es lo ideal. No se recomienda desmopresina por riesgo de hiponatremia, y también hay riesgo de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que es todo lo contrario, entre 7 a 10 días post cirugía de hipófisis. Entonces, hay un cambio trifásico ahí, ¿no? De que de inicio puede haber una diabetes insípida transitoria, que puede pasar a lo normal y luego pasar a secreción inapropiada de antidiurética. Entonces, hay que monitorizar. De inicio, pues solamente está indicado la antidiurética de acción corta vía subcutánea. Al alta, se puede usar desmopresina, oral o intranasal, solo si hay poliuria. Todos los ejes se deben reevaluar 6 semanas post cirugía de hipófisis. Es lo ideal. En el caso de manejo perioperatorio de cirugías no hipofisiarias, por ejemplo, que un paciente con hipopituitarismo que vaya a ser sometido a una cirugía ginecológica o abdominal por otra causa, no hipofisiaria, entonces la dosis de los glucocorticoides se debe ajustar. En caso de cirugía menor, se debe indicar hidrocortisona entre 25 y 75 miligramos por día endovenoso por 1 a 2 días, y luego volver a la dosis habitual. En caso de cirugía mayor, la hidrocortisona 100 miligramos endovenoso de inicio, STAT, y luego 50 miligramos cada 6 u 8 horas, y luego pasar a la dosis habitual. Y ya para terminar, bueno, este cuadro les he puesto para recordar que la evaluación de la función de la adenohipófisis, pues se puede, hay múltiples formas de hacerlo. El eje corticotropo con pruebas dinámicas como la prueba de tolerancia a la insulina, la estimulación con CRH, la estimulación con ACTH. Estas dos últimas no muy disponibles en nuestro medio. Que tenemos es la prueba de tolerancia a la insulina, ¿no? Que es pues la inducción de hipoglicemia con insulina, y se le administra 0.1, 0.6 unidades por kilo endovenoso de insulina para inducir hipoglicemia, y la respuesta normal es que el cortisol eleve más de 18 microgramos por decilitro, ¿no? Ahora, los efectos secundarios son pues los propios de la hipoglicemia: sudoración, palpitaciones, temblores, ¿no? No derivo el test de metirapona porque no está disponible en nuestro medio. El test de CRH tampoco está disponible en nuestro medio. Eventualmente, en algunos laboratorios particulares hay el test de ACTH, pues en forma permanente, si es que se hiciera. También se debería hacer con el test corto de 1 microgramo, no el test 150, que no es el recomendable. Y ahí el punto de corte de cortisol es más de 20 microgramos por decilitro. Para el eje tirotropo no se necesita pruebas de estimulación, solo medición de TSH y T4 libre. Para el tema de la prolactina, igual solo medición de prolactina, y no se recomiendan pruebas de estimulación. Igual el eje gonadal, medición de LH, FSH y las hormonas periféricas, en varones la testosterona sérica y en mujeres los estrógenos, el estradiol,
¿no? Las pruebas de estimulación con GnRH para hipopituitarismo no están indicadas en nuestro medio. La respuesta normal a la prueba de estimulación con GnRH sería pues que esté elevada en la menopausia y en hombres con insuficiencia testicular primaria, ¿no? LH más de 2 a 3 veces su valor normal y FSH más de 1.5 a 2 veces su valor normal. En el caso del eje de la hormona de crecimiento, igual que en el ACTH, el test de hipoglicemia con insulina o tolerancia a la insulina, ya que la hipoglicemia va a inducir la secreción de hormona de crecimiento, una respuesta normal es que esta resulte más de 5 microgramos por litro. Y por último, el tratamiento de sustitución hormonal en hipopituitarismo en adultos, principalmente para la reposición de la deficiencia de hormona corticotropa, pues la hidrocortisona, ya hemos dicho que en promedio 20 miligramos por día, que puede dividirse en dos. El compromiso del eje tirotropo con levotiroxina, ¿no? En promedio 1.6 microgramos por kilo por semana, que es un promedio de 100 microgramos por día en adultos y en ancianos, empezar con 25 a 50 microgramos día, siempre se indica en ayunas. El eje gonadotropo en hombres, el enantato de testosterona, que la presentación en nuestro medio es de 250 miligramos intramuscular cada 4 semanas. No existen parches ni gel, existe el undecanoato de testosterona que se puede utilizar cada 3 meses, que es de depósito. En mujeres, los estrógenos conjugados, 0.65 miligramos por día, que es lo que más se utiliza en seguridad social y que siempre debe ser asociado a un progestágeno para que no haya estimulación, ya les dije, estrogénica del endometrio. Se puede utilizar también estradiol micronizado, hay valerato de estradiol, etinilestradiol en microdosis, ¿no? Como parte de los anticonceptivos que existen en el comercio fuera del estatal. Se debe administrar con progestágenos en forma secuencial, ¿no? Generalmente se simula los ciclos fisiológicos de tal manera que se utilizan los primeros 12 días solamente estrógenos y los siguientes 10 días la combinación de estrógenos y progestágenos. Luego se suspenden el día 21 ambos para que en esa semana de suspensión se espera que haya el flujo menstrual y otra vez reinicia a la siguiente semana haciendo ciclos de 28 días, ¿no? La hormona de crecimiento en niños se utiliza entre 0.02 a 0.5 miligramos por kilo día. En adultos no está estimado su uso en los hospitales estatales. Entiendo que algunos endocrinólogos lo utilizan en el área privada. Su uso debe ser cuidadoso por los beneficios que tiene, pero también los efectos adversos que podría tener si es que nos excedemos con la dosis. Y en cuanto a la diabetes insípida, el uso de la desmopresina intranasal, como les dije, que se dispone en nuestro país, un puff cada 24 horas o un puff cada 12 horas intranasal, que cada puff es de 10 microgramos más o menos de la desmopresina intranasal. Entonces, creo que con eso hemos terminado, ¿sí? Si tienen alguna pregunta. Bien, chicos, ha sido un gusto darles esta clase. Les deben haber enviado ya las diapositivas, que ya las hemos enviado con anticipación y bueno, espero que eh, haya sido clara la presentación y que en el examen no tengan problemas en responder las preguntas al respecto. Hasta otra oportunidad. Buenas tardes.